Y la vez pasada, recuerdan que les pasé un video, Recording in ¿no? Sobre progress. mecanismos focales. Entonces, les voy a hablar en lo que se conecta Miguel. Creo que falta la grabación. ¿No se las subí todas? Apenas les acabo. Bueno, sí, ahorita reviso. Si hace falta esas, se las comparto. Bueno, entonces, eh, como les comentaba, vamos a empezar con el tema de mecanismos focales. Acá vamos a hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan de la presentación que elaboraron? Ay, caramba. Que elaboraron en la primera clase sobre el tema de tectónica, cuando hicieron su presentación. Bueno, pues ahorita vamos a revisar esa presentación. Pero o conocidos coloquialmente como pelotas de playa, es la representación geométrica del desplazamiento de una falla. Yo sé que todos ustedes son físicos, ya llevan alguna materia de geología, pero bueno, los geólogos desde que se paran a lo lejos y pueden observar cómo son las fallas y cómo fueron los desplazamientos. A nosotros como físicos la verdad nos cuesta más trabajo porque salimos poco a campo. Entonces, bueno, diferenciar entre el tipo de roca, etcétera, etcétera, pues sí, es algo que no vemos. Pero es muy importante porque cuando ya se hacen estos análisis con las ondas para ver el tipo de mecanismo, nosotros tenemos que empatar lo que estamos obteniendo analíticamente con lo que se sabe geológicamente y corroborar, ¿no? Que estos datos ajusten a lo que se sabe de la región. Por ejemplo, el caso de la falla de San Andrés, esta falla tan conocida y que además en las películas yo no sé por qué lo pintan todo al revés, porque esta es una falla de corrimiento lateral, es decir, es cuando la placa de Norteamérica está corriendo de manera lateral, es decir, se desliza de manera lateral con respecto a la del Pacífico. Sin embargo, ustedes en las películas, por ejemplo, la del 2012, vieron una subducción, ¿no? Se ve que, no sé si ya la hayan visto, pero se ve que es como si estuviera subduciendo la placa con respecto a la de Norteamérica. Algo así también pasa con la de justo San Andrés Fall, o la película de La Roca, o Earthquake, no recuerdo cómo se llama. Pero en todas estas plantean como si fuera una subducción, cosa que no es así. Entonces, bueno, ya sabemos, esta es una falla que se puede ver, si ustedes la ponen en Google Earth, la van a poder ver desde la vista satelital. Sin embargo, pues hay que hacer los estudios cuantitativos, es decir, ya con las señales sísmicas, para corroborar que lo que estamos viendo se ajuste a lo que estamos analizando. Entonces, bueno, hay tres tipos de movimientos básicos. Uno es el de deslizamiento, cuando una placa se desliza con respecto a la otra.
El otro es el tan conocido de subducción, cuando una de las placas se introduce por debajo de la otra. Y bueno, si hay material que entra, también el material debe de salir. Entonces, cuando las placas se alejan, ustedes ya vieron que hay producción del material y son las denominadas dorsales oceánicas. Pero bueno, en el caso de las fallas, uno sí es el de deslizamiento, el otro es cuando uno de los bloques cae con respecto al otro y en el otro es cuando este sube con respecto a este bloque. Le llaman el bloque de piso. Entonces uno sube y el otro baja. ¿Hay fallas en todo el mundo? Sí, porque recuerden que como las placas se están moviendo y estas están empujándose, aunque estos movimientos son lentos, porque son a través de miles de años, sin embargo hay esfuerzos que se están en las placas. Entonces estos empujes generan que se produzcan fallas en otras partes. Por ejemplo, en el caso de la placa de Norteamérica. Una de las preguntas que siempre se hacen los sismólogos y obviamente la población en general es ¿por qué hay sismos en Nuevo León? ¿Por qué hay sismos en Chihuahua? Si estamos tan alejados de la zona de subducción. Sí, pero bueno, finalmente hay esfuerzos y recuerden que la formación de estas fallas no se dio ayer, o sea, ya tiene miles y miles de años cuando se formaron los continentes. Entonces, bueno, en algún momento cuando estos esfuerzos llegan a ser tan grandes, se van acumulando, estas fallas se pueden llegar a activar. Y bueno, estos son algunos ejemplos de fallas que se pueden ver. No sé si alguno de ustedes ha acudido a Tlacomulco, han visitado Acambay. Ahí se encuentra el famoso Graben de Acambay, donde justo se ve esta falla de tipo, perdón, es de tipo normal y se puede ver a simple vista. Miren, esta es una de las que les decía. ¿Cómo? Tenemos por aquí un video, pero parece que se trabó. Para que quede, para que puedan visualizar cómo es el tipo de falla normal. Aquí lo que vamos a tener es una dilatación del material. Al girar el tornillo, lo que estamos haciendo es, vamos a tener estas dilataciones, entonces uno de los bloques va a comenzar a caer con respecto al otro. Si ven en este lugar la falla que se está produciendo, ¿verdad? Entonces, obviamente este movimiento da lugar a sismicidad. ¿Dónde tenemos este tipo de fallas? Por ejemplo, aquí en México, en lo que sería la faja volcánica transmexicana, desde Colima hasta Veracruz, pasando por todos los estados del centro, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Puebla, donde tenemos sismicidad cortical, es decir, sismicidad muy somera, vamos a tener justo este proceso. Entonces vamos a tener estas dilataciones donde uno de los bloques de uno de estos bloques va a caer y vamos a tener esta formación de fallas que ven aquí. ¿Sí les queda claro? ¿Sí lo pueden visualizar? Bueno, yo espero que sí. Ok. ¿Por qué se da esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de México? Vamos a tener que finalmente también está empujando la placa de Norteamérica con respecto a la de Cocos, ¿no? Se están empujando de esta forma. Entonces, como la placa tiene esta dirección, la de Norteamérica, esta es la de Cocos, entonces en esta parte intermedia vamos a tener justo este proceso de dilataciones, porque finalmente recuerden que hay resistencia del movimiento de la placa, ¿no? Entonces la placa se está por un lado, por inercia quiere quedarse en su lugar, pero se está moviendo. Entonces, justo en el medio, en esta parte central, se van a producir estas fallas, porque vamos a tener estas dilataciones. Uno de los bloques tenderá a quedarse en su lugar y bueno, es cuando vamos a tener estas caídas del bloque que van a producir estas fallas. Ahora vamos con la que conocemos mucho, que es la inversa o la de subducción. Esta se da sobre todo en los contactos entre placas.
Aquí es el efecto inverso del anterior. Aquí vamos a empujar esta And as we madera. start colliding these things, firstly, you can see that Mientras van empujando, y aquí están señalando dónde these se va a layers are producir la starting falla. to thicken up. So this is a crustal thickening. This is something that occurs as we start colliding these things together. ¿Ya vieron? Justo. You can now just start seeing some of these reverse faults starting to ¿Ya las form vieron? Aquí as están we're las thickening this fallas crust up inversas. as well. So Ya se here están we've got produciendo. a fault, basically we're moving the hanging wall upwards. So we're moving this side upwards. Let's draw on that. Fault basically running down in this direction where this side has moved upwards relative to that side. Mira. There's another really nice one, yeah, down here. So this side has moved upwards, this side has moved downwards. That's a really nice little reverse fault. We see all sorts of thrust stacks just like this when you go to places like the Himalayas where we've had this collisional zone. Now we're getting really nice faults down here. So here's a really good little reverse fault down here. Ahora, deben de tener estos dos conceptos, dilataciones y compresiones. Son muy importantes porque ahorita que veamos los mecanismos focales, van a tener que visualizar desde una representación en 2D cómo se ve esto en 3D, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos estas compresiones. Uno de los bloques está ascendiendo con respecto al otro, justo por las compresiones. Y finalmente, el que se parece mucho a la falla de San Andrés, nosotros lo tenemos en la zona de Mexicali, un strike slip o de corrimiento lateral. ¿Qué es lo que pasa? Una de las placas se está deslizando con respecto a la otra y vamos a tener estas fallas. Ahora imagínense la zona de California. No es una sola falla. Las personas dicen, es que la falla de San Andrés corre hasta la Patagonia o no sé. No. Sí, por ejemplo, la zona de contacto del Pacífico es muy extensa. Sí es cierto que entra en contacto entra en contacto con las placas que están cerca de Oceanía, hacia Japón, hacia Rusia. Eso sí, o sea, la zona que rodea el Pacífico sí, pero la falla de San Andrés no. Tal vez hay esa confusión porque cuando se les explica esta situación, las personas se les graba otra cosa, pero en realidad en la zona de California, ¿ya vieron que aquí hay varias fallitas que se están formando? En estos procesos no solo se forma una falla, una de las fallas sí es más grande, que recuerden que cuando hablamos de magnitud hablamos de áreas de ruptura. Entonces, bueno, hay áreas que van a ser mucho más grandes, más largas, también, bueno, son profundas, es un área como tal la que rompe y la que genera el sismo, pero también es cierto que hay fallas más pequeñas que darán origen a áreas de ruptura más pequeñas. Sí, creo que ustedes predecir los sismos precisamente porque el fenómeno que da origen a estos sismos es muy diferente en cada región. Así que por eso es tan complicado modelarlos y dar predicciones sobre estos. Entonces, bueno, espero que les hayan quedado claros estos tres tipos de movimientos que se explican a través de los tan mencionados mecanismos focales. Como les decía, son una representación gráfica de la ruptura, nos representan los procesos de compresión, extensión o dilatación también, como se los he denominado. Son modelos que van del 3D al 2D para explicar estos fallamientos y bueno, coloquialmente se les conoce como pelotas de playa. ¿Por qué? Porque bueno, parecen una pelota de playa.
Siempre están compuestos por un color más claro y uno más oscuro. El color más claro representa las dilataciones o extensiones y el color más oscuro las compresiones. ¿Va? Bueno, aquí viene. Y ahora, dependiendo del tipo de movimiento, será el mecanismo focal. No siempre son completamente puros, o sea, no siempre me representan un movimiento completamente strike slip o inverso o normal. A veces también son compuestos. Les digo, o sea, la Tierra es tan heterogénea que a veces puede presentar dos movimientos en conjunto, es decir, por un lado se está deslizando, pero también el bloque está cayendo. Entonces a ella tendríamos un tipo de falla normal con cierto deslizamiento. Entonces, bueno, ahora estas representaciones, ¿qué parámetros me dan? Son tres. El strike, que tiene que ver con la ubicación de la falla. Este se mide de 0 a 360 grados. ¿Por qué? Porque la falla puede estar orientada al norte, al noreste, al este, al sureste, al sur, al suroeste, al noroeste. Entonces, bueno, de acuerdo a estas orientaciones, vamos a medir el strike. El dip tiene que ver con la inclinación. Ahora, ustedes lo vieron, no sé si recuerdan en el video de mecanismo inverso, que los ángulos con los que se dan estas inclinaciones no son los mismos y pueden variar. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la inclinación. Y el deslizamiento, bueno, justo con el ángulo con el que se está deslizando un bloque con respecto al otro. Y aquí vienen estas representaciones. Este representa el strike slip, que parece un ojo de gato, y este al normal. O sea, el que está rellenito, el de la pupila rellena, es el inverso, y el que está color claro completamente en su interior es un tipo de mecanismo normal. Ahora sí, ¿cómo se ve representados estos ángulos en un bloque? Como les decía, el strike slip se mide de 0 a 360 y nos representa la dirección de la falla. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular el mecanismo focal de manera cuantitativa, pero si yo no sé, nunca he revisado un mapa de cuál sea la dirección, ¿cómo voy a saber cuál es la falla? Para esto, vamos a tener el plano de falla, pero también vamos a tener un plano auxiliar, es decir, dos planos. Aquí en este se ve claramente. Este puede ser el plano de falla y este el plano auxiliar. ¿Por qué hay dos planos? Resulta que matemáticamente y también físicamente, cuando se hace el cálculo de estos mecanismos focales, les decía la vez pasada que para mí es uno de los temas más bonitos, porque además es uno de los más completos en la sismología, justo se analizan tensorialmente la obtención de estos mecanismos. Ahorita nosotros lo vamos a ver con puras polaridades, pero ya el comprender cómo se dan estos vectores, se usan tensores. Entonces, uno de los detalles es que, bueno, recuerden, los tensores hay que pasar por las matrices y estos vectores, a final de cuentas estamos hablando de direcciones. Entonces, vamos a tener estos dos planos de falla porque ya saben que los físicos siempre le tienen que meter por ahí una constante o algo para que cuadren los modelos. Entonces, bueno, pues sí, no es la excepción en el caso de la sismología. Y necesitamos el plano de falla, pero además se le coloca este otro plano para cancelar la rotación que se podría dar en el caso de los sismos, porque finalmente tenemos estas fallas y ahí se queda, pero si esto lo modelamos matemático o físicamente, podríamos llegar a una rotación infinita, ¿no? Del plano de falla, que es cosa que no pasa en la naturaleza. Entonces se le tiene que meter un plano de falla extra para la hora de hacer el modelado, se cancele el efecto de la rotación y se modele solamente el movimiento que se está dando, que da origen a los sismos. Entonces, bueno, este es un plano de falla auxiliar, así se le denomina. Pero cuando ustedes lo obtienen con las polaridades, por ejemplo, les da el mecanismo tal cual. ¿Y cómo sé yo cuál es mi plano de falla? ¿Cuál es la dirección de la falla que debo de modelar? O sea, ¿es esta o el bloque está rompiéndose así? ¿Cuál es?
Pues para eso, ahora sí ayudan los estudios geológicos. Es decir, tenemos que irnos a los mapas donde ya están cartografiadas las fallas de alguna región y entonces vemos, ah, no, pues la dirección de las fallas, por ejemplo, si esto estuviera en la falla de San Andrés, pues ya vimos que la dirección es hacia el norte, de norte a sur. Entonces, bueno, ahí el plano de falla que mejor corresponde a esta zona sería este. Y este, les queda claro. Y bueno, y así pasa en otras regiones. ¿Qué pasa si no tengo estudios geológicos? Si no hay una cartografía de la zona. ¿Cómo le harían ustedes para identificar cuál es el plano de falla? No tengo estudios geológicos, no sé cómo se comporta. ¿Cómo le harían? A ver, Jessica, ¿cómo le harían? ¿Cuenta como estudio geológico tener marcas previas y posteriores? Claro, por ejemplo, bueno, no sé si te refieres a eso, pero tener estudios, por ejemplo, de subducción o del movimiento transformante más cercano. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tenemos estudios geológicos, supongamos, en la zona ha ido para allá, no hay geólogos, no sabemos nada, pero nosotros sabemos que hay un tipo de movimiento transformante en esa región. Entonces, ¿qué hacemos? Pues necesitamos varios estudios sísmicos, necesitamos muchos sismos para poder analizar cuál es la dirección o cuál es la falla que predomina en esa región. Nosotros ya sabemos que debería de ser de tipo de corrimiento lateral, porque bueno, está cerca de una zona de contacto transformante y pues en teoría esa debe de ser la dirección, pero para corroborar necesitamos analizar muchos sismos y en algún momento lo que se puede hacer es por estadística conjuntar estos resultados y que nos den un único mecanismo focal. ¿Sí les queda claro? Sin pena, ¿eh? Yo sé que el tema de mecanismos focales es difícil, aún para los estudiantes de maestría, inclusive de doctorado, es un tema complicado de entender. Bueno, entonces, ¿cuánto debe de valer lambda de acuerdo al tipo de movimiento? Lambda es el slip. Entonces, bueno, pues si es de corrimiento lateral izquierdo, el ángulo debe de ser muy cercano a cero. Pero si el corrimiento es de tipo lateral derecho, pues entonces debe de ser de 180. Ahorita vamos a pasar a los corrimientos para que entiendan bien a qué se refiere. En este caso se ve un poquito más sencillo de entender este corrimiento. Si es de tipo normal, bueno, uno de los bloques está cayendo y si es inverso, este debe de ser positivo porque el bloque va a ascender en el deep slip. Y bueno, como ya les dije, esto representa la geometría de la falla durante un sismo. Se estudia a partir de los sismogramas, obviamente, y nos modela los patrones de radiación de las ondas sísmicas, tanto de las P como de las S. Entonces, al estar modelando estos patrones de radiación, lo que vamos a revisar es el primer arribo de la onda P y cómo varía en las estaciones más cercanas. Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes puedan entregar su práctica. Y bueno, estos son los patrones de radiación de los que les hablaba. Este es el de la onda P y los cuadrantes, ¿no? Si son positivos, positivos si son compresiones, negativos si son dilataciones. Estos son algunos mecanismos compuestos. Como les mencioné, no todos son completamente de corrimiento lateral, ni todos son completamente normales. Pueden tener un poquito de corrimiento, ni completamente inversos, ¿no? A veces tienen un poco de corrimiento. Y aquí viene la parte importante para ahorita que empecemos a hacer la práctica. Las compresiones
las vamos a determinar cuando en el sismograma veamos que el primer arribo de la onda P es positivo, es decir, va hacia arriba. Y las dilataciones las vamos a marcar cuando el arribo, el primer arribo, se vea que tiene una dirección negativa, es decir, que va hacia abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, supongamos que este es, no sé si alcanzan a ver mi video, pero espero que sí me alcancen a ver. Este es el piso. Entonces, vamos a colocarle un sensor en la parte superior. Entonces, tengo mi sensor. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Lo que vamos a detectar es cómo es este arribo de esta primera estación cuando llegan las ondas. Entonces, supongamos que aquí todo lo que está abajo, esta parte de la estructura, se va a comprimir. ¿Por qué? Porque se produce el sismo y entonces justo en esta zona lo que vamos a estar detectando son las compresiones de mi material. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al estarse comprimiendo y llegar a la estación, vamos a ver como que esta tiende a subir. Y como la onda P la estamos leyendo en la componente vertical, lo que vamos a ver es eso, cómo asciende el material y vamos a ver cómo se dibuja una polaridad. Pero yo lo que veo es que el bloque y donde está mi estación situada está cayéndose, es decir, se está dilatando, entonces aquí voy a ver extensiones, es decir, el material está alejándose de la estación, por lo tanto, mi material baja y la primera polaridad es una dilatación. Entonces, quede claro. Y vamos a empezar a hacer los ejercicios. ¿Ya están viendo otra vez mi pantalla? Justo ahora no se ve la pantalla, solo la vemos a usted. Sí. Ahí está. Bueno, estos son algunos ejemplos de mecanismos focales. Aquí, por ejemplo, este es de la isla Vanuatu, que se encuentra cerca de Australia, y lo que estamos viendo son las estaciones y el dibujo de de los primeros arribos. Aquí sí ven, hay una compresión Profesora, es una positiva, que se va a dibujar. ¿Sí? disculpe que la interrumpa, es que ¿Hola? estamos viendo su navegador. Listo, ahora sí. Okay. ¿Ya me están viendo? Ya, creo que va con un poquito de retardo solamente. Ah, ok. Ah, bueno, les comentaba, estos tres mecanismos que estamos viendo pertenecen a un sismo de las Islas Vanuatu, este de India y este de Oregon. Vamos a ver estos primeros arribos de estaciones, no sé si alcanzan a ver que son positivos, las polaridades. En este caso sí se ve claro que es un tipo de arribo negativo, igual que en este. Y bueno, eso es lo que nos va a definir este mecanismo focal. Ahorita les voy a mostrar en papel cómo se dibujan estos mecanismos para que les quede un poquito más claro. Y en este caso, estamos viendo estas polaridades al revés, negativas de las estaciones, y que nos van a dar
como resultado de un tipo de mecanismo inverso, y bueno, y en este caso es de deslizamiento. Quiero que volvamos a ver el video de mecanismos focales. Donde se producen terremotos, los sismólogos crean gráficos de mecanismos focales, informalmente conocidos como pelotas de playa, para mostrar los movimientos de falla que producen un terremoto. Los mecanismos focales se basan en la dirección del arribo de la primera onda P. Vamos a investigar los patrones de arribo de ondas P que se derivan de los diferentes mecanismos de falla, considerando primero un terremoto de falla transcurrente. Cuando se produce un terremoto, las ondas sísmicas irradian fuera del epicentro en todas las direcciones. Las líneas verdes paralelas en los cuadrantes noroeste y sureste han sido comprimidas durante el terremoto, y en los cuadrantes noreste y suroeste fueron extendidas. Veamos a las ondas P alejarse del epicentro. Insertaremos resortes para demostrar y exagerar las características de compresión y dilatación. En el noroeste y el suroeste del epicentro, las rocas se comprimen y las primeras ondas P en arribar a esas estaciones son forzadas a alejarse del epicentro. Al noreste y suroeste del epicentro, las rocas se expanden y las primeras ondas P son forzadas hacia el epicentro. Los arribos de dilatación y compresión a menudo se muestran como signos positivos y negativos, respectivamente. Con las observaciones de muchas estaciones, vemos dos cuadrantes con arribos de compresión y dos cuadrantes con arribos de dilatación, separadas por planos nodales perpendiculares. Para simplificar la ilustración, los cuadrantes de compresión pueden ser sombreados y los cuadrantes de dilatación se pueden dejar sin sombrear, produciendo un patrón de ondas P, primer movimiento que se asimila a una pelota de playa. Se puede observar que este patrón de dilataciones y compresiones puede ser producida ya sea por fallado lateral derecho en un plano de falla norte-sur o un fallado lateral izquierdo sobre un plano de falla este-oeste. Por lo tanto, se debe utilizar el conocimiento de la geología en la región para decidir cuál plano nodal es el plano de la falla. Por ejemplo, si un terremoto con epicentro en la falla de San Andrés con un mecanismo focal parecido a este, la opción más probable sería que el plano de falla esté orientado noroeste-sureste, paralelo al punto de choque de la falla que observamos en la superficie. Consideremos ahora un terremoto lateral derecho en la zona de fractura de Cane en el Atlántico. Este terremoto producirá compresión en los cuadrantes noreste y suroeste y la dilatación en los cuadrantes noroeste y sureste. Dado a que no existen sismómetros en las cercanías, los primeros patrones de arribo de las ondas P se observan en las estaciones distantes. La energía sísmica viaja fuera del terremoto en todas las direcciones. Entonces, debemos tener en cuenta la geometría tridimensional de las trayectorias de los rayos. Para ello, es conveniente imaginar una esfera, llamada la esfera focal que rodea el hipocentro del terremoto. Rayos que viajan a las estaciones distantes irradiarán desde el terremoto a través del hemisferio inferior de la esfera focal. Para simplificar las cosas, vamos a ver a las dos secciones transversales en ángulo más o menos recto. En primer lugar, hacer un corte vertical a la Tierra a través del hipocentro, en una orientación noreste-suroeste. Ondas P que salen del terremoto y que viajan a Lima, Perú, en el cuadrante suroeste, o a Madrid, España, en el cuadrante noreste. Tendrán primer arribo de ondas P de compresión que empujan hacia arriba, lejos del terremoto, y se observan como un movimiento vertical ascendente inicial en esos sismogramas. El segundo corte transversal mostrará ondas P viajando a Detroit y Seattle en el cuadrante noroeste y a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el cuadrante sureste.
Estos tendrán primer arribo de ondas P de dilatación que son atraídas hacia el terremoto. Se observan como un movimiento vertical descendente en sus sismogramas. Mediante el examen del primer arribo de ondas P en muchas estaciones en un rango de azimuts y distancias desde el terremoto, podemos determinar el patrón de compresiones y dilataciones en el hemisferio inferior de la esfera focal. Como hemos visto, un terremoto de desgarre produce un patrón de cruce de fallas aproximadamente verticales, o planos nodales que separan dos cuadrantes compresivos y dos cuadrantes de dilatación. Veamos ahora el patrón de compresiones y dilataciones que resultan de un terremoto en una falla normal, como en el lado este de la provincia Cuenca y Cordillera de la montaña de Estí. El bloque en el lado este de esta falla se cae con respecto al bloque del oeste. Visto en un corte transversal, observamos que los primeros arribos de las ondas P de compresión irradiarán al este y al oeste del hipocentro a un ángulo descendiente intermedio y superficial. Los primeros arribos de las ondas P de dilatación se alejan del hipocentro en un ángulo de inclinación descendente. El mecanismo focal resultante tiene los planos nodales perpendiculares que cortan el hemisferio inferior de la esfera focal en un despliegue con apariencia de corte de naranja, con compresiones en el exterior y dilataciones en el centro. Esta es la firma del mecanismo focal de un terremoto en una falla normal producido por fuerzas de extensión. Debido a la forma en que el plano de falla intersecta la parte inferior de la esfera focal, el límite entre las regiones sobre el mecanismo focal es curvo. Por último, vamos a considerar una falla inversa como la que se encuentra debajo de la Sierra Pie de Palo, dentro de las Sierras Pampeanas al noroeste de Argentina. Esta es una falla inversa oeste convergente, donde el bloque en el este se mueve hacia arriba y sobre el bloque en el oeste. Visto en un corte transversal, observaremos que los primeros arribos de las ondas P de dilatación irradiarán hacia el este y el oeste del hipocentro a un ángulo descendiente, intermedio y superficial, mientras que los primeros arribos de las ondas P de compresión salen del hipocentro con un ángulo descendiente pronunciado. El mecanismo focal resultante tiene planos nodales perpendiculares, con la misma apariencia de corte de naranja, observado por una falla normal. Sin embargo, para un terremoto de falla inversa, dilataciones están en el exterior y compresiones están en el centro. Este mecanismo focal, ojo de gato, es la firma de un terremoto en una falla inversa, producido por fuerzas tectónicas de compresión. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, During the past 7 months, I have helped 38 Amazon FBA business. bueno, creo que con esto espero que les quede un poco más claro lo que hemos revisado de mecanismos focales. Les voy a dar un resumen de lo que se espera en México en cuanto a mecanismos focales y tenemos 1 hora para hacer el cálculo de un sismo usando 6. ¿Vale? Bueno. Este es un mapa con los mecanismos focales que se han obtenido en diferentes partes de México. En esta zona, no sé si alcanzan a ver, pero predominan, ¿qué tipo de mecanismo es el que predomina en esta zona de contacto? El deslizante, ¿no? El de deslizamiento, exactamente, de corrimiento lateral. Ahora, ¿ustedes qué dirección creen que tenga? Al norte, noreste, sureste, oeste, norte-sur. ¿Qué dirección deberían de tener los mecanismos o el plano de falla? Sí, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Noroeste, sureste. Exactamente. Noroeste, sureste. En esta dirección. Así que veamos los mecanismos.
Por ejemplo, en este se ve muy clara la dirección. Este sería el plano de falla y este sería el plano auxiliar. ¿Y si ven que predominan esos mecanismos con esa dirección? Con ese plano de falla. ¿Sí a todos les queda claro? Alguien que no, díganme, por favor. Bueno. Entonces ahora, en la zona de subducción, ¿qué tipo de mecanismo ven ustedes que es el que predomina? En esta parte donde entra en contacto la placa de Cocos por debajo de la de Norteamérica. ¿Qué mecanismo es el que predomina? El inverso, ¿no? El inverso, exactamente. Si ven que aquí tenemos esta parte negrita, más oscura, bueno, no negrita, pero sí más oscura, amarilla, roja, que nos indica que justo tenemos este tipo de movimiento. Uno de los bloques está subduciendo por debajo del otro. Ahora, en la zona central y en algunos lugares aquí de Chiapas, es decir, aquí hay un detalle. Ahorita vamos a abrir el PDF de los sismos de septiembre del 2017. No nada más hay fracturas en la zona justo de contacto. Cuando los sismos se dan en esa zona de contacto se les denomina sismicidad interplaca, porque se dio justo en el contacto entre las placas. Pero ¿qué creen? O sea, siguen siendo grandes bloques de sólidos. Entonces, estos por sus esfuerzos también se llegan a romper. Es decir, la placa de Cocos también se llega a romper. Los sismos que ocurrieron en septiembre del 2017, tanto el del Golfo de Tehuantepec como el de Morelos, Puebla, más bien por acá, esos se dieron pero de manera intraplaca, es decir, la que se rompió fue la placa de Cocos. No fueron en el límite de las placas, sino que la placa de Cocos se rompió. Hay otros sismos, por ejemplo, uno que ocurrió, es el de 1920, me parece, o 23, cuando entró Madero a la Ciudad de México, así se le denomina el sismo de Madero, y ese sismo fue cortical, ocurrió aquí en Veracruz. Cortical quiere decir que fue un sismo somero. Ahí la ruptura se dio sobre en la placa de Norteamérica. También el Graben de Acambay, que les mencioné hace un rato, que anda por aquí más o menos, ese también ocurrió un gran sismo, un sismo de magnitud 7 en 1912, fue de los primeros que se registraron en los sensores que se habían colocado en aquellos años y fue un sismo también cortical, fue un sismo somero, ahí la ruptura se dio, en realidad también es un sismo intraplaca porque se dieron pero en la placa de Cocos, ¿vale? O sea, la que se rompió fue la placa de Cocos. Y en el caso de los otros sismos se rompió pues, pero la placa perdón, los corticales, el de Madero y el del Graben de Acambay, la que se rompió fue la placa de Norteamérica, y en el caso del sismo del Golfo de Tehuantepec y el de Morelos, Puebla, la que se rompió fue la placa de Cocos. Ahora, ¿cómo se ven esos sismos, esos mecanismos focales? Se ven de tipo normal. Entonces, cuando tenemos este tipo de mecanismo a esas profundidades, quiere decir que fue un sismo intraplaca y el mecanismo será normal. ¿Vale? Entonces, bueno, les mencionaba, esto es tensores, porque estamos viendo este movimiento compuesto en la componente vertical, pero aparte en la XX, XY, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos un doble par de fuerzas. Justo les comentaba, el otro vector que se coloca es para evitar el torque. Entonces, que más que un vector, en realidad son dos vectores. Y esta es la matriz con la composición de estos movimientos para cada una de las direcciones, en la XX, XY, XYZ. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mientras algunas de las componentes valen 0, por ejemplo, en este caso, vamos a tener un valor para el movimiento de tipo XY y YZ,
que como resultado nos va a dar estos dos vectores que van a tener esta dirección norte-sur, este-oeste. Y bueno, si aquí le tenemos en este caso este que es 0, vamos a tener un movimiento en la YY, pero negativo, bueno, pues, bueno, ya no tenemos este tipo de composición. No me voy a meter mucho con esto porque algunos de ustedes me parece que todavía no llevan la materia de medios deformables o de relatividad, que son donde ven ustedes o revisan el tema de tensores. Pero les platico rápidamente que cuando ya se trata de hacer estos modelados, no nada más en la sismología, por ejemplo, en petróleos también lo usan mucho, en exploración, ahorita que está lo de la exploración de ríos subterráneos, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer todos estos modelados, se requiere de la inversión, en este caso en la sismología es del momento sísmico, y se requiere algo o el cálculo de algo conocido como funciones de Green. Entonces, estas se calculan en el caso de la sismología de acuerdo al modelo de velocidades por profundidades. Y después, ya que se tiene este modelo, se coteja con los resultados observados y el que mejor se ajuste, a través de ese vamos a obtener un mecanismo focal. Esto es muy rápido, en realidad no me voy a detener mucho en este tema porque sí es un poquito denso, y pero sí quiero que lo conozcan, ¿no? Por si deciden hacer su tesis. La verdad es que el tema de inversión y para obtención de momento sísmico generalmente no hacen las tesis de este tema por lo... De mecanismos focales sí, pero con polaridades. Pero ya hacer inversión ya es un tema de maestría. Entonces, bueno, si deciden irse a la maestría, la verdad es que todavía hay mucho por estudiar. De hecho, no sé si ven en este mapa, aunque hay estudios aquí en la zona de Linares de mecanismos focales, pues son pocos y no hay mucha gente que estudie. Ya tenemos sismicidad en Zacatecas, en San Luis Potosí, aquí en Chihuahua, Sonora, y poca gente se dedica al estudio de esta sismicidad. Entonces es un tema pues muy, muy bueno para nivel maestría, sobre todo si les gustan las matemáticas, les gusta programar. Actualmente se usa mucho Python, tiene librerías por ahí que son gratis. Entonces, si les gusta la programación y aunque no les gusta, muchachos, de todas formas, casi a cualquier área de la física que ustedes se dediquen van a tener que aprender a programar. Así que si les gusta y les interesa, yo sí les recomiendo este tema, pero profundizar en áreas donde no hay tantos estudios. Hace poco un estudiante de tesis de licenciatura, también física, hizo un trabajo en la sismicidad que hay aquí en Colima, pero buscando que se tratara de sismicidad debido a actividad volcánica, sismicidad vulcanotectónica. Pero no, o sea, ellos tienen ciertos parámetros y analizan esta sismicidad y bueno, al final es de tipo tectónica. Y habría que estudiar la tectónica de esta región, que también es muy poco estudiada. Así que, bueno, ahora, ¿por qué estudiar todo esto? ¿Por qué identificar las fallas? Porque se pueden hacer modelos de lo que se podría esperar en un futuro en la sismicidad de un lugar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, por el tamaño de las fallas, en algún momento hicimos el cálculo y se esperaría un sismo en la región de Miguel Hidalgo de 5, de magnitud 5. Entonces, imagínense en esa región un sismo de magnitud 5. Obviamente no se puede afirmar nada, o sea, es eso, es una obtención pues matemática y no sabemos si a lo mejor esa falla que se está cartografiando está inactiva, a lo mejor y nunca llega a ocurrir un evento, pero bueno, pues ahí está esto para futuros estudios y para estar preparados sobre todo. Y pues vamos a pasar al ejercicio. Permítanme un segundo. Por favor, vayan abriendo su CEISA y sus datos.
Muy bien. Yo ya tengo aquí un evento. Ya está localizado. De manera azimutal, pero ahorita vamos a empezar a hacer las lecturas. Así que ustedes, por favor, abran su evento. Y vamos a empezar a hacer las lecturas de polaridad. Esto es lo que van a entregar en la práctica número 4, ¿verdad? Ya estamos en la práctica número 4, ¿verdad? ¿O la 5? Sí, es la 4. Es la 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Aquí yo les aconsejo que lean todas. Le dan en all. Le dan en OK. Y aquí en el menú normalmente escribían 0 y le daban enter. Ahora no le pongan 0 y le den enter, le dan solo enter para que seleccionen todas las componentes verticales, all Z, porque solo queremos las componentes verticales para hacer la lectura. Ahí le dan OK y les va a aparecer de una por una. Como les va a aparecer en el modo monotraza, entonces dejen, el zoom va a ser de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que para Simud era más o menos lo mismo? Le van a dar adentro y afuera de la ventana. Adentro y afuera de la ventana. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿ustedes qué ven? ¿Es una compresión o una dilatación? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Una compresión. Compresión va hacia arriba. Entonces puede ser con el 2 o con el 1. Deben de colocar su cursor hacia arriba para que lo detecte y presionan, por ejemplo, el 2. Les va a aparecer una letra C. Quiere decir que ya quedó grabada esta lectura como una compresión. Nos vamos a pasar a la siguiente, pero antes les voy a comentar qué pasaría si ustedes lo que ven es una dilatación. Voy a borrar esta traza. Otra vez le doy zoom. Zoom. Supongamos que estuviéramos viendo esta, que fuera una dilatación. Me coloco al inicio de la traza, bajo mi cursor y presiono otra vez el 2 y les debe de aparecer la letra D que les está indicando una dilatación. Con la R o con el menú, le dan replot. Y ya les debe de quedar guardada esta primera lectura. Voy a borrarla otra vez. Recuerden que me coloco sobre la marca, presiono la tecla D, le doy R y ya la borro. Y empiezo otra vez a darle zoom. Me coloco arriba, presiono el 2 y aparece una compresión. Con F paso a la siguiente estación y otra vez zoom, zoom. Me coloco arriba y un 2. F, siguiente estación. Híjole, yo aquí veo que viene la señal y de pronto va cayendo. Entonces, o puede ser una compresión, pero a mí me, digo ya, con el ojo que tenemos, yo creo que esto es una dilatación. Lo voy a poner hacia abajo y ahorita vemos. Me paso a la siguiente. Zoom, zoom. Si ven esto se ve claro que sube, es una compresión. Me paso a la siguiente. Zoom, zoom, compresión. Me paso a la siguiente. Aquí sí tenemos, entre más lecturas tengamos, es mejor. Compresión. Aquí parece que baja. No sé si alcanzan a ver que viene la línea y después parecería que tuviéramos una dilatación. Zoom, zoom. Aquí sí se ve como una compresión. Compresión. Uy, pues aquí también parecería una dilatación, pero bueno, a ver, vamos a dejarlo como compresión. Compresión.
A ver, díganme aquí qué ven. ¿Compresión o dilatación? Yo digo que es compresión. Presión, ¿no? Compresión, muy bien. Tengan mucho cuidado con el zoom. A ver, Andrea, aquí qué ves. ¿Compresión o dilatación? O Arturo, ¿qué ves aquí? ¿Compresión o dilatación? Compresión. Compresión, muy bien. Esteban, ¿qué ves aquí? ¿Compresión o dilatación? Está fácil. Ay, ¿en cuál parte? Aquí en esta. ¿Compresión o dilatación, Esteban? Compresión, ¿no? Compresión, muy bien. José Ricardo, ¿qué ves aquí? ¿Compresión o dilatación? ¿Compresión o dilatación? José Ricardo. O Jessica, ¿qué ves aquí? ¿Compresión o Compresión. dilatación? Ya Compresión. me escuchan, ¿verdad? Y ya. Muy Ah, bien, José Ricardo, gracias. Jessica, ¿qué ves aquí? En esta. ¿Compresión o dilatación? Ay, no, esta sí está medio feita. A ver, en esta. ¿Qué estás viendo, Jessica? ¿Compresión o dilatación? Compresión, Compresión, muy bien. Miguel, ¿qué ves aquí? ¿Compresión o dilatación? Compresión. Compresión, muy bien. Silvestre, ¿qué ves aquí? ¿Compresión o dilatación? Compresión. Compresión. También deben de ver la tendencia, ¿no? Cuando hay mucho ruido, pues bueno, es la tendencia que tiene. Yandrei, ¿qué estás viendo aquí? ¿Compresión o dilatación? ¿Dilatación? Pues yo veo que esta viene subiendo desde acá. Pero sí, si lo dices por esta, pues parecería ser una dilatación. Pero mira, si ves la tendencia, esta empieza a subir desde acá. Lo que pasa es que este tipo de lectura le decimos que está muy emergente, pero yo la vería más como compresión. ¿Sale? A ver, Yandrei, ahora sí esta, ¿cómo la ves? Esta sí es compresión. Muy bien, ya casi acabamos. ¿Alguien me faltó que le preguntara? A mí. A ver, ¿qué ves en esta? ¿Compresión o dilatación? Dilatación, ¿no? Dilatación, ¿no? Sí se ve que tiene un comportamiento. Muy bien. Bueno, vamos a darle un update. Y si ven con puras P, pueden hacer localización. Hasta me quedó un error, qué bárbaro. Este es el sismo. Y ahora vamos a obtener el mecanismo focal. Esta parte es muy sencilla, es muy rápida, pero sí es importante que le pongan atención. Van a usar la opción, a ver si puedo aquí subirle la fuente. Es lo mismo en Windows, ¿eh? Por eso ahorita no me cambié a Windows. Pues no, creo que subí otra cosa menos lo que quería. Bueno, creo que sí ya alcanzan a ver, ¿verdad?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a presionar la tecla F y le van a dar Enter. Con esto están mandando llamar a un programa que se conoce como FOCMEC. FOCMEC lo que hace es toma todas las polaridades y aunado a que ya tiene calculado la distancia al epicentro, y el ángulo con el que están llegando estas ondas a las estaciones, con eso, bueno, va ubicando estas estaciones en este modelo en 2D, en este estereograma, y bueno, ya posteriormente calcula el plano de falla y el plano auxiliar. Le vamos a decir que sí. Nos pregunta si queremos encontrar una nueva solución. Aquí van a usar la opción 4, le dan Enter. Les dice que tiene 24 polaridades leídas, que si ustedes quieren usar los pesos, le dan solo Enter. Les pregunta cuál es el máximo de errores de lecturas que ustedes creen tener. Vamos a suponer que ustedes lo hicieron súper bien y le vamos a poner solo una. Le dan Enter. Aquí les pregunta el ángulo con el que van a hacer el mallado, con el que van a hacer esta búsqueda. Entonces van a usar 20 y le dan Enter. Les dice que si quieren editar el programa con el que se encuentran las soluciones, le dicen que no. Y pues nos dice que no encontró soluciones. Entonces, bueno, vamos a hacer otra. Van a escribir 4. Le dicen que si quieren usar los pesos. Le dan Enter. Enter. Que no. Ya encontró 125 soluciones. Vamos a decirle que nos muestre estas nuevas soluciones. Van a usar la opción -2. ¿Por qué -2? Si solo ponen el 2, no les va a mostrar la ubicación de las estaciones. Entonces, una vez que les muestre todas las soluciones y que ustedes escojan los planos de respuesta, pueden ver si hubo alguna discrepancia. Entonces, van a colocar el -2, le dan Enter. Y tenemos muchísimas soluciones, así que vamos a tener que volver a correr FOCMEC porque no me está dejando ver bien cuál sería esa solución posible. Yo estoy viendo que coinciden la amarilla, la roja y la verde, pero bueno, ya tengo ojo. Vamos a escoger una. Por ejemplo, me coloco sobre la P del amarillo y presiono la tecla P. Me dice que si la quiero guardar, le digo que sí, con yes. Y con el -1 veo esa solución. ¿Y ya vieron? Aquí me está quedando esto completamente inverso, porque todo esto, los circulitos corresponden a las partes oscuras. Los rojitos son las dilataciones. Entonces, quiere decir que es un mecanismo de tipo inverso. Este mecanismo, más bien este sismo sí se dio en la zona interplaca. Así que bueno, parece concordar con lo que esperamos en esa región. Aquí el que entraría en discrepancia sería esta estación de FTIG, habría que revisarla, porque lo más probable es que sea una compresión. Entonces, antes de proceder, vamos a revisarla y a lo mejor estas serían dilataciones, la de CCIG y la de PAVE. Así que, bueno, vamos a empezar a revisar la de FTIG primero, antes de volver a calcular soluciones. Y vamos a revisar que lo que leímos sí sea congruente. FTIG, ay, ¿la ven? Segunda columna. Gracias. Bueno, según esto era una dilatación, pero es cierto. Ya viendo todas las estaciones, parece que al contrario, es una compresión. Miren. Entonces, vamos a dejarlo como compresión. Aguas con cucharearse los datos, ¿no? O sea, nada más hay que corroborar que lo que estamos viendo. O si no, simplemente la quitamos. Si tenemos dudas, mejor la quitamos. Y no pasa nada. La otra que parecía que había discrepancias era con la de CCIG. Esa nos decía que más que compresión era una dilatación. Yo aquí la verdad sí la estoy viendo como compresión. Yo no sé si ustedes vean dilatación en esto. Inclusive veo que todas
parecen compresiones, entonces prefiero dejarla porque es lo que estoy viendo, ¿no? No me voy a cucharear datos, tal cual es lo que veo, la dejo. Y bueno, vamos a volver a correr el programa. Es otra vez F, le damos Enter, 4 para una nueva solución. ¿Me siguen? Polaridades hay 23. Me dice que si quiero usar los pesos, le digo que no. Me pregunta que cuántos errores quiero tener. Bueno, vamos a ponerle que 2. Aquí el ángulo, en lugar de 20, le vamos a poner 15. Vamos a reducir el mallado. Me dice que si quiero editar el archivo, le digo que no. Y ya me encontró 27 soluciones. Eso ya está mejor. Escribo -2 para que pueda ver el nombre de las estaciones y para ver las soluciones. Enter. Ahora, ¿ya vieron? Estas son todas las posibles soluciones que puede haber con este modelado. Híjole. Y aquí sí habría que ver en dónde está el evento. Me está quedando que es de tipo normal. Aquí está el mecanismo rojo que me está englobando a esta dilatación. El azul, que también es un mecanismo global, perdón, normal, englobándome a esta dilatación. Entonces parecería que las soluciones lo que predomina es el mecanismo normal. Entonces ahí lo que tendremos que hacer es revisar la profundidad, porque a lo mejor y sí es un sismo intraplaca. Vamos a ver, vamos a escoger una. Vamos a dejar la roja que engloba a esta dilatación. Vamos a colocarle una P. Y le decimos que sí. Escogemos con el -1 esa solución y me está quedando una dilatación. ¿Cómo sé que es una dilatación? La P me está indicando los ejes de máxima extensión y esta T los de máxima compresión. Entonces, cuando ustedes vean una P que está dentro de donde está estos dos planos de falla, quiere decir que aquí es un mecanismo de tipo normal. Todas las compresiones están quedando afuera. Ahora, vamos a ver dónde se ubicó este sismo. El sismo está aquí, que coincide con la ubicación de la sismicidad del Golfo de Tehuantepec. Ahorita vamos a abrir ese sismo del 2017 y en una de esas, y lo que está mal es la profundidad. Entonces, bueno, vamos a ver aquí la profundidad de 0 a 100. Esto es para calcular el error relacionado con la profundidad. Y miren, efectivamente la profundidad va constante con error mínimo desde 10 hasta 40. Entonces podría ser que la profundidad anduviera en 40 y eso ya sería un sismo intraplaca. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? ¿Por qué los mecanismos focales son tan importantes en la sismología? No es nada más un resultado. Cuando se emite la magnitud de un sismo, por ejemplo, o la profundidad, hay que ver en dónde ocurrió el evento, cuál es el mecanismo que estamos obteniendo. Yo recuerdo que para el sismo del 2017, justo el del Golfo de Tehuantepec, por un lado corrían el modelo de inversión, pero por otro lado ya había otro modelo corriendo y un tercero. Y los investigadores, no nada más de aquí de México, sino de otras partes del mundo, porque recuerden que esta sismicidad le llega a otras partes del mundo, corriendo los modelos para ver si concordaba con lo esperado en esa región, si era interplaca, si era intraplaca, entonces tenían dudas. Por eso es que a veces se manda una magnitud y si ven, minutos después la vuelven a corregir. Porque además eso debe de compaginar con la obtención del mecanismo focal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pudiera ser. ¿Cómo vemos otra vez el resultado con FO? Ya, tenemos un tipo de mecanismo normal. Vamos a irnos a la página del sismológico o a la de USGS, la que ustedes crean conveniente. Vamos a buscar el sismito del 2017. Recuerden que está en hora UTC.
Entonces, el sismo ocurrió pues prácticamente el día 8. Magnitud, vamos a ponerle todos los mayores a 7, no creo que haya muchos. México. Y ahí está el sismo. Este es el del Golfo de Tehuantepec, un 8.2 cerca de Chiapas. Y aquí está el mecanismo focal. Miren la ubicación del sismo. ¿Ya lo vieron? Coincide con... con este sismo del 2018. ¿Sí? Solo que el mecanismo focal, pues bueno, se ve un poco diferente. Es normal, sí, pero la dirección del mecanismo, miren, es más un tipo de dirección noroeste, sur, sureste, y a nosotros nos está quedando al revés. Habría que revisar otra vez, pero recuerden que como también son sismos intraplaca, no necesariamente hay una dirección común, a diferencia de los sismos interplaca, que esos, bueno, generalmente van a tener dirección de hecho noroeste, sureste. Así que, bueno, ahí habría que revisar, pero de que son normales, son normales. Aquí la profundidad es de 47.4 kilómetros. Entonces, bueno, lo ajustamos. Yo sé que estas cosas que estoy haciendo, pues ya, a nosotros ya no las dio la práctica y de ver tantos sismos, etcétera, etcétera. Pero miren, se ajusta muy bien a la profundidad de 45 kilómetros. Puede ser que tenga esa profundidad. Y lo que habría que hacer es revisar bien la solución. Hay otra forma de obtener mecanismo focal. Esta fue con las polaridades, pero ustedes eligen el resultado. En el otro, el programa ve el mínimo error y les elige el resultado. Entonces, para esto, ustedes me lo van a entregar su reporte con ambas formas, con la de FOCMEC y el otro es el de FPFIT. Escriben FP, le dan Enter y ya, les calculó la solución. Con FO, ustedes pueden ver las mejores soluciones. Esta es la que ustedes o la que nosotros elegimos, o la que yo elegí, la verde, y FPFIT es la azul. Y bueno, en esta sí les da inclusive un error asociado a estos planos de falla. Así que lo que quiero para esta práctica es que ustedes me hagan sus lecturas de polaridades, me calculen con FOCMEC y con FPFIT sus mecanismos focales y me reporten. Yo sé que a lo mejor ahorita ustedes, si quieren primero lo pueden hacer con FPFIT y ya después de eso se dan una idea de cuál es el plano que van a elegir con FOCMEC. Y me van a decir qué tipo de mecanismo les dio, si inverso, normal y qué creen que es lo que se esperaría en esa región del sismo que les tocó a ustedes. Y pues bueno, eso sería todo para la práctica número 4. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Con qué datos lo van a hacer? Con los que hicieron sus localizaciones. Ahora, si alguien en sus eventos detecta que tiene menos de 5 polaridades que se puedan leer, entonces avísenos para que les compartamos otro evento en el cual sí puedan calcular el mecanismo focal. Así que bueno, eso sería todo para esta práctica y para la clase de hoy también. Me comenta Miguel que los resultados de la votación nos dicen que se podría el día 13 de mayo, que fue el día por el que más votaron ustedes, o sea, el próximo viernes. Entonces, bueno, pues nosotros ya concluimos aquí el tema de mecanismos. El próximo viernes, los que puedan, nos vemos ahí en el sismológico. Miguel les va a dar una charla sobre
el tema de mecanismos focales, pero lo que hará será recabar todo lo que hemos visto durante el curso, durante el semestre, y que ustedes entiendan cómo se van uniendo desde lo de localización. No sé si ahorita lo vieron, pero bueno, yo tuve que unir lo de profundidades, localización, con lo que se espera en esa región, mecanismos focales, y nos faltó de hecho el de magnitud. Eso ya se los va a compartir Miguel en la siguiente sesión. Para que entreguen esta práctica tienen 15 días. La próxima sesión que nos veamos, por favor ya lleguen con dudas. Y les reitero, si les hace falta otro sismo porque en el que están trabajando no pueden obtener mecanismo focal, pues entonces nos avisa. Nos vemos el próximo 13 de mayo en la entrada del servicio sismológico. El servicio está ubicado a un costado de bueno, si llegan por la Facultad de Ciencias, tienen que caminar como si fueran hacia astronomía, van a pasar a astronomía y llegan ahí al estacionamiento que está enfrente de la coordinación científica o enfrente de química. Y por ahí, siguiendo el caminito que va hacia la Facultad de Veterinaria, ahí está el sismológico. Pero si llegan desde CU, tienen que caminar como si fueran hacia el Instituto de Geofísica, entran por el estacionamiento del instituto, se siguen todo el caminito, van a llegar a una desviación. En esa desviación, pasando el instituto, va hacia la derecha o hacia la izquierda, agarran hacia la derecha y ahí, justo enfrente, está el servicio sismológico. Entonces los veríamos en la entrada del servicio para darles el recorrido y esta plática sobre mecanismos focales. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Primero sobre la visita, profesora, ¿nos veríamos a la 1 ahí en la entrada? Sí. Ok, Sí, y ahora respecto a la práctica pasada de magnitud, varios compañeros y yo tenemos dudas sobre todas las cosas que tenemos que entregar y qué cosas van ahí. ok. A ver, en la práctica de magnitud van a entregar lo siguiente. Se los voy a colocar de una vez en la plataforma para que así no haya problema. Déjenme abrirla. Bueno, de la visita, ¿alguna duda en lo que abro esto? ¿Dudas, preguntas? No, ya pasamos a el Classroom. Ahí estoy. Permítanme un segundo. Los objetivos. El primero es el cálculo. Calcular la magnitud CODA con CEITA.
¿De cuál sismo? Del sismo que han estado trabajando todo este tiempo. ¿Vale? Esta magnitud la van a buscar, si es posible, a lo mejor en el de USGS no la van a encontrar, pero sí en la página del servicio. Comparen esa magnitud con la que ustedes calculen con 6. Un repaso rápido, cómo se calcula la magnitud. Por ejemplo, en este evento tenemos las trazas. Voy a elegir otra vez la componente Z. Y recuerden que tiene que ver con la duración del registro. Entonces yo me coloco al final de mi registro, donde yo veo que está terminando, le aplico un filtro, por ejemplo puede ser el de 1 a 5, y yo veo que termina por aquí. Lo demás ya es parte del ruido de la estación, y le pongo una C. Me sigo con la siguiente estación. Si no se ve nada, me sigo con la siguiente. Este sismo es grande, entonces bueno, otra vez le aplico un filtro. Veo que termina por aquí. Me sigo con la siguiente. Otra vez el filtro. Más o menos termina por aquí. Entonces, bueno. Le doy Update. Yo esa vez les dije que era algo muy rápido. O sea, ya obtuve la magnitud CODA, que es de 4.5. Esa es la que me van a reportar, pero deben de compararla con la del servicio. Si ustedes notan que hay gran discrepancia, bueno, en este caso, por ejemplo, yo sé que siento que este sismo debe de ser de magnitud 5, inclusive un 5.2, que no se alcanza a ver la coda justo por la magnitud. Entonces, bueno, yo que voy a reportar esta justificación, ¿no? Decir, lo obtuve con magnitud coda, en el servicio están reportando lo de 5.2, pero es un sismo de gran magnitud en el cual ya no se alcanza a visualizar la coda, ¿no? Y eso ya sería su justificación. Por otro lado, hay un ejercicio de magnitud del cálculo con escala Richter. ¿Se acuerdan? En ese venían 3 sismogramas, entonces ustedes tienen que medir la diferencia de ese menos P y las amplitudes. Y después vienen tres parámetros, el de la distancia epicentral, el de la amplitud, los unen y en el punto donde se crucen, esa es la magnitud. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Digo, los ejercicios son muy sencillos, pero aquí lo que me interesa es esta justificación de por qué ya no se usa la escala Richter, por ejemplo. Es más, nunca se usó en realidad, pero ¿por qué es escala logarítmica la que se usa para cálculo de magnitud? Entonces aquí lo que me interesa es más que nada la discusión que hagan en torno a este tema de magnitudes. Y el 3, permítanme, voy a guardarlo, que recuerdo que había un punto 3. Ah, la intensidad, claro. Recuerden que es magnitud e intensidad. En el punto 3, que es el de intensidad, aquí, bueno, es el calcular las aceleraciones máximas. ¿Se acuerdan que les había dado unas lecturas de acelerómetros y ustedes tenían que medir las amplitudes máximas? Esos los iban a multiplicar por un factor que se los mandé por el chat. Entonces, para que lo obtuvieran en centímetros o en metros sobre segundo al cuadrado.
Entonces les comenté que esas aceleraciones máximas, esos valores, ustedes tienen que decirme en dónde están encontrando esas máximas aceleraciones en la Ciudad de México, porque son estaciones de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre esas aceleraciones máximas? Aquí una discusión sobre las aceleraciones máximas de cada estación. Y obviamente ya en una conclusión, ¿cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad? Así que estos tres son los 3 puntos importantes que debe de llevar su práctica. Ahora, en el tema de intensidad, ustedes tienen la ubicación de las estaciones. Yo les comenté que las pueden encontrar en la página del servicio, donde vienen estas ubicaciones y pueden hacerlo manualmente. Estos valores donde obtuvieron los mayores valores numéricos de amplitudes y a qué creen que se deba. Entonces, son realmente ejercicios muy rápidos los que hicimos sobre magnitud, sobre escala Richter y sobre intensidad, pero aquí lo que más me importa es esa discusión que ustedes puedan realizar en torno a estos ejercicios. Y bueno, pues yo creo que, no sé si tengan alguna duda. Les voy a dar una semana más para entregar esta práctica. ¿Les parece bien? Ok, profesora, sí, perfecto. Muchas gracias. Les doy una semana más para que me entreguen esta práctica y para la de mecanismos tienen 2. Por favor, dudas, preguntas que tengan, me dicen en la próxima sesión. Ahorita les subo la de... Es que hasta que se termina de guardar en la nube y a veces se me va con los correos al spam, entonces por eso. Pero en cuanto la tenga se la subo porque esta sí es necesaria que la vean lo más pronto posible, la de mecanismos focales. Y de esa también tienen 15 días. Como les comentaba, vamos a tener la asistencia al sismológico y estoy intentando conseguir a alguien de sismología volcánica para que les dé una plática sobre estos sismos. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues sería todo. Nos vemos en la sesión del viernes en el servicio sismológico, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan? Sí, yo solo una rápida. No me quedó claro si para la intensidad tenemos que utilizar los datos del archivo de acelerómetro y también para el de la magnitud CODA. O sea, ¿tenemos que utilizar esos archivos para los dos? No, eran archivos diferentes. Para el de magnitud es el archivo que ustedes han venido usando con el que van a calcular mecanismo, con el que hicieron localización. ¿Se acuerdan que cada uno de ustedes tiene un evento? Ah, ok. Sí, sí, sí. Con ese evento, a ese evento ustedes le tienen que calcular todo. Ya lo localizaron, ya le calcularon magnitud, ahorita lo del mecanismo focal. El de intensidad, ese sí fueron otros datos, se los subí ahí en la plataforma, justo en la parte donde dice intensidad. Ahí vienen, dice acelerogramas, perdón. Entonces descargan esas carpetas, les pasé 2 eventos de hecho. Entonces a los 2 eventos les tienen que hacer el cálculo de sus aceleraciones máximas y decirme qué obtuvieron. Son aceleraciones para diferentes estaciones en la ciudad. Entonces, ¿cómo fueron esas aceleraciones en la Miguel Hidalgo, en Coyoacán, en Álvaro Obregón? Véanlo en un mapa. Y el chiste de esta práctica es que ustedes también se concienticen de cómo un sismo ubicado, el primer sismo es de Acapulco y el segundo es de Morelos, Puebla. Entonces, cómo estos 2 eventos pueden ocasionar un impacto diferente en la ciudad. ¿Por qué? Bueno, por el tipo de suelo, etcétera. Bueno, ya ustedes, ya les estoy pasando todos los tips, así que ya a ustedes les tocará hacer esa discusión, por favor. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profesora. Para el segundo archivo del acelerómetro nos pidió acceso. Ajá, y se los di a varios. Bueno, a todos, según yo. Ah, bueno, entonces no sé si caduque o algo así. Yo lo volví a pedir por si las dudas. Ah, bueno, a ver si ahorita me llega, se los mando. Porque ese día se los estuve, a los que me lo pidieron, les estuve dando el acceso, pero
Permítanme un segundo. Tener luego tantas cuentas. A ver si ahorita me lo acabas de mandar, ahorita te lo doy. Y bueno, chicos, ya estamos a punto de terminar el semestre, así que pues ya, échenle ganas con las prácticas. Y, ya. Sí, me acaba de pedir acceso varios de ustedes. Ahí van los accesos. Esteban, le acabo de dar a José Ricardo, a Andrea, a Andrea también. Me parece que no viniste la vez pasada, ¿verdad, Andrea? Jessica. A Esteban. Y Esteban. Muy bien, muchachos. Ya están sus accesos. Si por ahí me faltó alguien, por favor. A Miguel te había dado acceso desde la vez pasada, pero no sé qué pasó. Pero sí, ya vi que ahí está. Bueno, si alguien faltó, por favor, vuélvanme a mandar y les doy el acceso. ¿Sale? Y pues bueno, nos vemos el próximo viernes. Recuerden llevar su cubrebocas. Y eso sería todo. Nos vemos. Hasta Nos luego, vemos, gracias. profesora. Muchas gracias. Bye. Recording stopped.